un Dios fuerte, así caminar, como Él es digno, así. Dios, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo? Porque en estos días que estuve ahí sintiéndome mal, físicamente, tuve mucho tiempo para meditar el Señor, cómo estoy caminando. Porque cuando uno pues está bien físicamente, pues va, viene, hay que hacer eso, hay que esto, y no le damos mucho tiempo o lo suficiente al Señor. Y ya que estaba ahí, pues sin dónde ir, como uno que está encerrado, pues no hay dónde ir, ¿verdad? Pues hay que buscar qué hacer en ese tiempo, ¿verdad? Unos quizás, pues voy a aprovechar el tiempo, ver todas las novelas que no he visto, o voy a hablarle a todas las personas a ver qué está pasando. Y yo dije, no, Señor, ayúdame, pues voy a meditar, que Dios me abra mi mente, que me dé pensamiento, que yo no me sienta como pobrecito de mí, que yo digo, Señor, solo tú eres digno, y yo no soy nada, ni soy nadie, ni tengo nada de valor para ofrecerte, pero ayúdame, enséñame cómo puedo hacerlo, dame palabra, y meditando y viendo y escuchando mensajes, pues Dios nos habla. Y es como les digo, unas veces como si usted va a un lugar y alguien se le acerca mucho, hay muchas personas y le empujan poquito y pues no es mucho, pero cuando alguien pasa fuerte y casi lo tumba, uno lo siente y se detiene y dice, ay, pues ¿qué pasó? Casi me caigo. Le llaman la atención, uno tiene que parar de lo que está pensando, qué haciendo porque casi me tiran. Y así unas veces el Señor hace con nosotros en nuestra vida. Casi nos tumba para que podamos parar y decir, Señor, ayúdame, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando como tú eres digno? ¿O nomás son rutina? Porque así muchos hijos de Dios, así entran en una rutina. Hay muchos que llegan a la iglesia y es como un piloto autopilot. Ya ve que en los aviones grandes tienen unos botones ahí donde van y van a ir por muchas horas y ya le pican ahí los pilotos y ya se sientan. Y ya nomás la máquina está sola. O uno también en el carro le pica ahí, pero no tanto lo mismo, ¿verdad? Le pone en el cruise control y ya voy cruise control. Así hay muchos hijos de Dios que así quieren caminar con el Señor o así llegan a la iglesia, al mismo templo. Llegan a la iglesia y así nomás le ponen en su mente un switch prende y aquí están sentados cantando, orando, pero ni escuchan, ni sienten, ni oyen la voz de Dios, ni nada, nomás son. Y eso pasa también a muchos, que dice la palabra de Dios, que los que somos ya viejos debemos ser maestros. ¿Cuántos han leído eso? Los que son ya, no es que somos niños, ya no, ya debemos de dar enseñanza, poder hablar, enseñar con palabra, con testimonio. Pero ¿cuántos llegan a la iglesia y nomás un switch? Y ya cuando termina el servicio, ay, ¿a poco ya terminó? Ni me di cuenta. Señor. O adrede. No me gusta lo que está hablando el hermano. Mejor mi mente me voy a poner y tengo que lavar la ropa y mañana llevar el niño y me toca ir a cobrar y me toca está la predicación y el hermano esforzándose, se siente, uy, tengo un buen mensaje y Dios me puso palabra y la mente ya hay que limpiar y quitar la gallina y poner el perro y regañar el niño y limpiar el patio y ir por nuevos zapatos y todo el servicio. No sé si dejé la olla de los frijoles conectados y cuántas cosas. Y ya cuando termina el hermano, gloria a Dios, ¿a poco ya terminó el hermano? Gloria a Dios, qué bueno, ya me voy a hacer todos los quehaceres que tengo apuntados ahí. Así muchos. Y luego quiere uno cantar, solo tú eres digno, y sentir bien bonito. Hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque es un real peligro para muchos hijos de Dios que así están caminando en su vida hoy en día. Así como yo lo vi cuando yo era niño creciendo en la iglesia, así lo vemos hoy en día en este tiempo. Y no es todo, hay mucho más peor todavía que se puede hablar de lo que se ve hoy en la iglesia. Pero no vamos a entrar en eso, porque
no creo que todos se vayan asustados a su casa, ¿no? Quiero leer aquí unos cuantos versos más, hermanos, antes de terminar, pues que se nos acaba el tiempo. A ver, bueno. Aquí en el libro de la tercera epístola de Juan, let's read a few verses. I was saying there's people that come to church and they put their mind on autopilot, kind of like the pilots do on planes. They get here after the song, they feel real ready, so they sing a few verses and praise the Lord and then once the preaching starts coming, they switch on the autopilot and they don't even know what the preacher is talking about. Their mind is in other places. I gotta do this tomorrow, I gotta go here, I got an appointment, I gotta go pick up my check, I gotta go do this, I gotta go clean the patio, I gotta go sweep, I gotta get the car, change the oil, fix the tire. The whole time the preacher's up there thinking he's sharing a message and the autopilot is on. And then we want to sing, oh, only you are worthy, Lord. But where's our heart? Where's our mind? And I want to see it here, a verse in the book of John, the third book of John, chapter 1, verse 6. Y van a decir, ¿cuál capítulo, hermano? ¿Cuál? Así como decía el hermano Brian Singer, ¿verdad? No, tal libro, tal, que no existía. Una vez así decía, una vez estábamos ahí y había un hermano que se quedó dormido y el hermano estaba predicando y pues él lo vio y se enojó y luego dijo algo que no era verdad y dice, en la palabra de Dios dice que así y lo dijo bien fuerte. Y pues todos se quedaron callados, pero este hermano que estaba dormido se paró. ¡Amén! ¿Cómo que amén? Si no dicen eso en la Biblia. Pues lo agarró, ¿verdad, hermano? Que este hermano, ¡amén! Y se paró de pie, pues pensó que sintió que todos iban a gritar, pero pues lo digo, aquí en el tercer capítulo 2, verso 15, pero no, aquí está, capítulo 1, versos 6, que dice la palabra de Dios, dice en chapter 1, verse 6, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen en su viaje. ¿Qué dice una vez más? Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Verse 6 says, which have borne witness of the charity before the church, in speaking of the people of the church, the well-beloved, the elder. It says here, which have borne witness of the charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. But here in Spanish, it's speaking of the service of the Lord, of the worthiness of the service to the Lord. So when it mentions here, and let's move on real quick because my time is running out and I want to share a few more verses here. In the book of Thessalonians, en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, quiero compartir unos 2-3 más versos antes que regreso a Colosenses. En el libro de Tesalonicenses capítulo 2, una vez más, in the book of Thessalonians, the letter that the Apostle Paul writes to Thessalonians chapter 2, and let's look just at verse 12, verso 12. Dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verse 12 says, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it, not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe.
That's tremendous word. And we had read earlier where it spoke about truth, that compared to walking worthy of God in truth. And once again, we see here emphasized in this verse once again, that ye would walk worthy of God who had called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing. Meaning we thank him because we realize of his great mercy. Because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth. The word of God, which effectually means action. It means, this is what it means effectually when it speaks here, which effectually worketh also in you that believe. That's what we serve God as he is worthy, effectually. It makes us put it into action. This is what God does. He makes it work, not us. ¿Verdad? Eso es lo que entendemos, la gramática que habla aquí en verso 12 y 13. Y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, dice, como hermanos, sino según es que en verdad. La verdad, la palabra de Dios que es verdad, la palabra de Dios dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y es lo que hace la verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros, que hagamos ¿qué? Como dice en verso 12, que anduviésemos como es digno de Dios. Eso es lo que trabaja Dios. Esa es la obra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra viva, eficaz, que causa que haya acción. La palabra de Dios no puede venir y nomás ponerse aquí y sentarse y estar así. La palabra de Dios que es verdad, es poder, es viva y es vida. Causa algo en nosotros cuando la recibimos. ¿Y qué causa en nosotros? Como dice aquí, que anduviésemos como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Es lo que causa, es la acción. Y es por eso importante que entendamos cómo la gramática, cuando leemos y estudiamos, cómo funciona. Porque muchos la pueden leer y decir, oh, qué bonito. Pero no entienden el poder de Dios que obra en nuestras vidas cuando la recibimos. ¿Qué causa? Causa un fruto, así como leímos en el libro de Colosenses. Ese es el fruto que viene cuando, aquí dice, cuando anduviésemos como es digno de Dios. Eso es lo que causa Dios, hermanos, si lo recibimos en verdad. Pero ¿cuántos batallan en eso? ¿Cuántos hijos de Dios? Quiero regresar aquí. A ver. ¿Cuántos ya se cansaron? Ya se quieren irme, hermano. Ya dicen, ya es mucho, hermano, ya recibimos suficiente para esta semana. Vamos al libro de Filipenses capítulo 1, the book of Philippians chapter 1. Hope you keep that scripture and you study it, the one we were just reading. It has a powerful word for us. The book of Philippians chapter 1, verse 27, we can see here more powerful word of God. It says here, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. It says that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit and one mind, striving together for the faith of the gospel. What is this? It's showing that we're walking worthy of our God, of our calling. Solamente que os comparte, ¿qué dice aquí el libro de Filipenses capítulo 1 verso 27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y sin en nada intimidados por lo que se oponen. Por eso el hermano Efraín Sr. decía, unos me dicen que estoy loco. Y luego lo cantábamos. Y cuando empezaba el hermano Efraín, hermanos, le puedo decir que caía el poder de Dios cuando empezaba el hermano. Una autoridad que Dios le daba, que yo quisiera que todos los que estaban aquí pudieran haber experimentado eso en esos años.
que caía en poder, que cuando él empezaba a hablar y predicar como Dios le daba la autoridad, caía el poder de Dios. Y cuando empezaba a hablar, y me acuerdo, decía, y unos dicen que estoy loco, y empezaba a cantar, hermanos, era una erupción del poder de Dios. Los hermanos salían de las bancas, unos hermanos corrían hasta el púlpito. El poder de Dios caía sobre el pueblo. Era algo tremendo. Y que todavía existe, no es algo que digo, oh, ya no existe, todavía existe, pero nosotros tenemos que estar preparados para que Dios nos deje sentirlo. Porque yo puedo sentir la presencia de Dios en esta tarde, aquí, en este lugar. Si estoy allá en un cerro y busco de Dios, estoy seguro que también ahí voy a sentir la presencia de Dios. Si estoy ahí manejando en mi carro, o estoy ahí acostado en la cama y no me siento bien, pero si busco de Dios con toda sinceridad, y yo sé que mi Dios es digno, y así lo vivo, ahí voy a sentir la presencia de Dios. Y ahí Dios va a caer sobre nosotros. Y yo me acuerdo estando en esos momentos, y por eso a mí me causa, hermanos, que me digo, Señor, ayúdame, que no me olvide de dónde tú me sacaste, y qué palabra me diste, y qué enseñanza recibí, y que tú, todos los milagros y la grandeza que has hecho en mi vida, no me dejes olvidarlo nunca. Para siempre, como dice la palabra de Dios, siempre, nunca parar de darle gracias a Dios. Y aquí dice una vez más, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, ¿cómo nos debemos que comportar? La palabra de Dios nos demuestra y nos ha enseñado que podamos hacer con la ayuda de Dios. Aquí en el libro de Efesios, and we read that it's powerful word. And as I give these scriptures, you can write them down and you can study them later and read them later. I would like to go more into detail, but our time is limited and our attention span is even more limited. And here in the book of Ephesians, if you read a few verses, let's look at a couple verses here in chapter 4. The Apostle Paul speaking once again. Efesios capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo hablando una vez de su corazón. And it says in verse 1, I therefore, the prisoner of the Lord. We see that has a lot of significance. Beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. And it continues to go on. Aquí apenas estamos leyendo. ¿Dónde, hermanos? Por eso digo, apúntenlo. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Apenas. ¿Qué decía? Verso 27 dice, solamente que os compartéis como es digno del evangelio de Cristo. Y aquí si uno pregunta, pues ¿cómo es digno, hermano? Pues explíquelo. Pues aquí no, yo no lo tengo que explicar, Dios, la palabra de Dios lo explica. Aquí vemos en Efesios capítulo 4, verso 1, yo pues preso, dice el apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor. Eso significa mucho, porque eso significa acción. No son palabras, son hechos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No dice con corajes, ¿verdad? Porque uno puede decir, sí, pues estoy soportando con paciencia a mis hermanos, pero con mucho coraje. No, dice en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Vamos ahí, capítulo 5. Aquí sigue hablando, voy a leer verso 8. Dice, and we'll move on to chapter 5, verse 8. It says, the apostle Paul once again keeps speaking here. It says, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all the goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord.
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verso 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Quiere decir, hermanos, que no nos unamos con gente que también es infructuosa y están en las tinieblas, sino más bien reprendidas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despertad tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso es lo que nos enseñaba nuestro pastor, querido, amado. Y quiero terminar aquí, una vez más, regresando aquí al libro de Colosenses. I want to finish up here the book of Colossians, reading a few verses here where I started. I still have a lot more I could share, but I think if I share too much, maybe some won't capture enough in their heart and their mind. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, donde empezamos a leer y leímos unos versos aquí y los repasamos una vez más. Verso 9 y 10 que leímos. Verso 10 dice, in verse 10, says that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power. Verse 11, unto all patience and long suffering with joyfulness. Once again, we see here the Apostle Paul speaking, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. That's important to see, because why does the Word of God, a lot of people might read that and just think, oh, look over that word that says light. But he mentions it because there's also those that are in darkness. And he wants us to understand where we should be with who? The ones that are in light. What verse were we reading? Verse 12. Verse 12. Giving thanks unto the Father which hath made us to be partakers into an inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. That's, we say, there's nothing better than to be called a son of God. And that's how we should live, is that making sure that we're seeking the Lord and serving him as he is worthy, as us being called his sons. And 14 finishes here, and it says, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Y así empezamos a leer, por lo cual también nosotros en verso 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo hablándole ahí en la carta a los colosenses. Y dice en verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y por qué el Señor Jesucristo pone en su palabra santos en luz? Porque quiere decir que hay otro lado de las tinieblas, pero quiere que estemos con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como nosotros, como siendo hijos de Dios, caminar como es digno nuestro Padre. Así quiere. Por eso muchos dicen, no hay nada mejor, y es lo que a mí se me enseñó desde niño, no hay nada mejor que ser llamados hijos de Dios. No existe nada mejor. Pero para ser llamados hijos de Dios, así tenemos que caminar como es digno nuestro Padre. Ese testimonio darle a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué podemos decir? Que Dios nos ayude.
el hermano Justino cuando estaba hablando,